Así que extienda su mano y oremos. Padre, gracias por esta familia, Dios, que tú escogiste, que tú levantaste, Señor, para guiar a tu iglesia. Te rogamos, Señor, que tú los sigas guiando en el camino, que tú sigas guiando sus pasos, Padre, que tú sigas fortaleciendo su fe, sus vidas, Padre, de una manera especial, que ellos puedan vencer obstáculos, Señor, seguir venciendo obstáculos, Padre, seguir sobreponiéndose con tu ayuda a todas las cosas que muchas veces los pastores tienen que pasar, Padre, y que a veces nosotros ignoramos. Ayúdalos de una manera especial, Padre. Guárdalos y recompensa tú la obra, Señor, que ellos hacen. En el nombre de Jesús te agradecemos por sus vidas. Te rogamos que tú bendigas su ministerio, pero también sus familias sean guardadas y bendecidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, a ti la gloria, Señor, y la honra. Amén. Hermanos, queremos hacer un obsequio aquí durante la congregación, de toda la congregación, de la gran parte de ti, y ya verán. Y apenas está el mes de noviembre comenzando. Y hay efemérides, cosas que cada día se cumplen a nivel mundial. Hay mucha historia en el mundo. Así que básicamente cada día del año ocurrió algo sorprendente en algún momento de la historia. Bueno, un 9 de noviembre, ayer, ¿verdad? Pero del año 1989 fue la caída famosa del muro de Berlín, ¿verdad? Han pasado unos cuantos años, no voy a contar ahora, pero los que saben la historia y los que entienden la historia sabrán las implicaciones de este suceso, las antes y después. Pero antes de que este muro se erigiera, que se levantó en el año 1961, desde el año 1949 hasta el año 1961, se estima que 2.7 millones de personas, Sally, estamos ahí con algunas fotos ahí. Se estima que 2.7 millones de personas hayan pasado del este, ubíquese usted el este, yo sé que a veces no entiendo el este, pero ¿dónde es el este? Apenas hay hermanos que hace poco supieron que en el sur de Florida no hay salida del sol. Bueno, sí hay, pero no se ve, ¿verdad? Y lo que se ve es la puesta, porque la salida se ve por la parte de Miami y de Fort Lauderdale, ¿verdad? Que es el este, estamos en el oeste. Para que tengan una idea, la parte del este es la parte socialista, es la parte que se quedó ligada al régimen socialista, pero la parte del oeste es la parte que se quedó influenciada por la parte americana. Así que desde el año 1949 en Alemania casi 3 millones de personas lograron, o sea, pasaron al oeste, que era la parte más americana, donde había un poco más de libertad, de pensamientos, de expresiones y todas estas cosas. Pero una mañana, en una madrugada del 13 de agosto de 1961,
de forma escondida y sorpresiva, muchos se despertaron en el lado este con la limitante de que habían puesto un alambre de púa para separar el bando este del bando oeste. Tengo unas fotos acá, donde en la primera foto usted puede ver el muro, todo lo que separaba. Usted puede ver que en la parte oeste está Charlie, ¿verdad? Allá americano, y aquí está toda la parte del este, que es la parte que se quedó socialista y con muchas limitantes, y todo el que sabe la historia lo conoce ya. Así que el 13 de agosto, hay una segunda imagen, el 13 de agosto muchas familias se despertaron con la limitante de que de repente un alambre de púa estaba separando ambas esferas, ambos hemisferios, ambas partes del mismo país. Se estima que en estos años del 49 al 61, casi 500,000 de personas cruzaba diariamente. No había limitantes, cruzaban para temas de negocios, de familias, conveniencias, y todos podían ver ambas partes, ambos escenarios, ¿verdad? Así que muchos tenían familias en un lado y trabajaban en el otro lado. Pero esta fecha del 13 de agosto del 61 sorprendió mucho. ¿Te imaginas que de repente hayas ido a trabajar ese día y tu esposa se haya quedado del lado de allá, del lado este con tus hijos, porque estaba trabajando en la parte que era un poco más libre, o viceversa? Miles de familias quedaron separadas. Y días después se construyó el muro de hormigón, el muro de concreto, ya para dejarlo establecido. Todo esto se desvaneció un día como el 9 de noviembre del 89. ¿Por qué le traigo esto a memoria? Bueno, uno, porque ayer fue la efemérides, y dos, porque Miqueas está hablando a un pueblo que ha deseado continuar en un bando que no les conviene. Miqueas está una vez más alertando al pueblo, diciendo: ustedes quieren andar en dos pensamientos, y para cómo ustedes se han comprometido con ese pensamiento. Note que Miqueas dice en el versículo 12 del capítulo 6, dices: sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira y tienen en su boca una lengua engañosa. Por eso yo también te debilité, devastándote por tus pecados. Comerás, mas no te saciarás. Tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás nada. Y lo que logres salvar, lo entregaré yo a la espada. Dios está sentenciando a través de Miqueas, con esta profecía, que viene una corrección inevitable para Israel y para Judá. Diga usted conmigo, hermanos, una corrección inevitable. Inevitable. No iban a ser librados de eso. Era necesario. Y note que dice: aunque quieras ahora de repente comenzar a hacer las cosas bien, es necesario que pases por esto. Y es triste que de repente ellos lean esto, porque para ellos el fruto de la vid, el producir las uvas, el pisar las uvas para adquirir aceite, ¿verdad? Ese fruto del olivo para ellos era sagrado, era lo que era el petróleo para muchos países hoy. Y que Dios le diga: aunque hagas todo el proceso completo, no podrás salvar nada, todo se va a desperdiciar. Eso era para ellos un momento triste. Venía momento de miseria, ¿verdad? Pero la razón de todo esto lo vemos más abajo. Lo vemos en el versículo 16. Dice en el verso 16: has guardado los mandamientos de Omri y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos has andado. ¿Saben ustedes Acab, que es el rey
que negoció los principios de Dios, ¿verdad?, con Jezabel y llevó al pueblo ¿a dónde? A la idolatría. Nosotros oramos para que el presidente de este país tenga sabiduría, que sea guiado por Dios, ¿verdad? Pero si no llega a ser así, si de repente en febrero o marzo el corazón cambia, porque el corazón del hombre es perverso, dice Jeremías. Y si el corazón del hombre cambia, nuestra mente y corazón aún continúa aferrado, como siempre, como debería estar, a Cristo Jesús. Sea el futuro que sea de esta nación, sea el futuro que sea de las naciones, nuestra mente y corazón debe estar siempre cautivados, encantados, maravillados de Cristo Jesús, de su reino, de su gloria, de su poder, de su eterna autoridad, por encima de todos los hombres, por encima de todas las dinastías, por encima de todas las deidades. Tenemos que saber que estamos en un momento crucial para la iglesia y es un momento crucial para las familias. Miqueas está llamando a contar al pueblo y les está diciendo: la corrección viene. Dice en el versículo en la segunda parte del verso 16: y en los consejos de ellos has andado, por eso yo te entregué a la desolación y a tus moradores a la burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. ¿Qué es el oprobio? Llevarás la vergüenza, llevarás la marca, estará sobre ti. Y cuando la gente piense en Israel, nunca olvidarán el cautiverio a Babilonia. Usted hoy puede averiguar y hablar con un judío, y este cautiverio a Babilonia se lo han contado de generación en generación. Le han contado el primero, que fue Egipto, ¿verdad?, la liberación del Mar Rojo. Le han contado el segundo cautiverio, más también les han contado la liberación a través de Esdras, Zorobabel, ¿verdad?, Josué también. Y eso es algo que está en la historia de ellos. Nunca lo olvidarán. No pueden desligarse de eso. Así como muchos de nosotros, ¿verdad?, o los que han nacido en países socialistas como Cuba, esa historia del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque yo tenía 11 años cuando aquello. Y vimos la tristeza, vimos el hambre que vino a Cuba. No nos pueden arrancar eso. Jamás nos lo podrán arrancar. Jamás. Porque vivimos ese momento tan difícil, ¿verdad? Mi mamá comenzando a aprender a montar bicicleta a los 30 y pico de años. Una mujer que jamás había montado bicicleta en su vida. Jamás no lo pueden quitar. Está ahí, está en el cuerpo. Aprendimos una bicicleta que la pobre, yo empujando a la mamita, dale para que vayas al trabajo. Y eran más las caídas. Al final dijo, me rindo. Con sus rodillas mayugadas, con arañazos. Y estoy seguro que usted también tiene cientos de historias. Los que estuvieron, los cubanos, que ese momento. No nos los pueden quitar. Asimismo a Israel no les pueden quitar su historia. Ahora, la historia, si se queda solamente en el conocimiento y no lleva a una vida plena en el Señor, nos quedamos como meros historiadores. La historia tiene que servir para enseñarnos y decir, no se puede repetir. Winston Churchill decía esta frase: la historia y la repetición de la historia nos ayudarán a no repetir la historia. ¿Verdad? Interesante. El hombre que Dios usó para desafiar a Hitler y decirle, no entrarás en Londres. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra.
Miqueas les está diciendo, es necesario que se vaya. Es necesario que esto venga. No nos lo podemos quitar de encima. Esto es completo. Pero Dios tenía un plan. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un plan. El plan de Dios era de esperanza y de consuelo. Y no es primera vez que Israel, ¿verdad? Creo que era Manuel que decía la semana pasada que la historia de Israel es una foto de nosotros. Podríamos decir en estos tiempos una foto 4K, o quizás el año que viene va a ser 13K o 13N, no sé, otra nueva dimensión, pero es una foto de nosotros. Constantemente volvemos a caer, nos levantamos, volvemos a caer, nos levantamos. Unos se enfrían, otros se levantan, otros se disponen más y Dios comienza a usarlos. Los que se disponen más y comienza Dios a usarlos enfrentan pruebas porque el enemigo sabe que si ellos se levantan con unción, con gracia, con poder, van a poder traer a muchos más a los caminos del Señor. Y entonces es una historia que se repite, pero afortunadamente hubo algo mejor, que el muro de Berlín que hace 2000 años se cayó y se rasgó a la mitad, que se llama el velo del templo, se rasgó, alabado sea Dios, para que ahora hombres y mujeres, sea de las Amazonas, sea del palacio de Nuremberg, sea del reino de Inglaterra, de cualquier lugar, homeless, de cualquier lugar que ponga su fe en Jesucristo, puede ser libre y puede ser salvo. Ese velo se rasgó y es mucho más importante que el muro de Berlín y que cualquier otro evento histórico que haya sucedido, porque el partimiento de este velo tiene resonancia en lo eterno, en lo espiritual, aún en el infierno hubo un impacto debido a que el velo se rasgó. Jesucristo resucitó entre los muertos y no se celebra nada más en el tiempo de Easter en abril. Es una celebración constante para el cristiano. 365 días del año celebramos que Jesús resucitó. Alabado sea el Señor. Hay varios pasajes que quiero estudiar esta mañana. El primero de ellos está en Lucas 16:13. Y Miqueas les está diciendo a ellos: ya ustedes tenían un Señor, pero se han consagrado, dice, ha guardado los mandamientos de Omri, dice, y toda obra de la casa de Acab. Estamos hablando de que esta gente se habían hecho miembros, seguidores comprometidos de los ídolos. Hermanos, habiendo conocido al Dios Santo, ahora estaban cumpliendo paso a paso lo que los ídolos enseñaban, lo que estos paganos estaban practicando. La inmoralidad, la entrega de los ídolos. Creo que el profesor Pozo habló de eso el domingo pasado. La entrega a sacrificio de los hijos, ¿verdad? La consagración de todas sus pertenencias en oro, todas sus prendas lo habían consagrado a los ídolos. Oh, qué glorioso el Espíritu Santo. Que cuando uno tiene a veces esa inclinación a la carne, el Espíritu Santo que está en ti y está en mí, te dice no lo hagas. Y aun cuando lo haces te sientes un miserable. Oh, alabado sea Dios por el Espíritu Santo de Dios, que cuando tú le vas a fallar al Padre, tú sientes ese vacío en tu vida, y cuando le fallas, sientes que estás muerto. Ese es el Espíritu de Dios que pone en ti esa necesidad para que regreses a Él y sepa que acabamos de meter la pata. Alabado sea Dios. Lucas 16:13 dice, Jesús hablando dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. No hay coherencia ninguna en eso. No que yo sirvo a los dos, no hay coherencia. Hay uno solo que es tu Señor. Hay un pasaje que está también en Crónicas, dice, entonces Acab, sabe el pasaje cuando está Elías, este momento difícil, un momento complejo donde Elías se está enfrentando a los profetas de Baal, y en ese momento es el momento parecido hace unos días. ¿Quién vence? ¿Los que están a favor de la luz o los que están a favor de las tinieblas? ¿Quién es el vencedor acá? Pero es que parece que los que van a vencer son los que están a favor de las tinieblas, porque son mayoría, ¿verdad? Y así es este mundo. Los que están a favor de la oscuridad es mayoría, ¿verdad? Aún el hecho de ser moral, de decir sí es bueno el matrimonio en el hombre, eso es bueno, pero no nos quedemos ahí, no bajemos la vara. No, eso mucho más hace falta que Cristo sea el Señor de cada hombre, de cada mujer y de cada familia. No solamente los valores morales, hace falta venir a Cristo. Venir a Cristo. No quedarnos nada más en lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Sino venir a Cristo. Y Elías está enfrentándose en este momento a un batallón de personas, ¿verdad? A 300, algunos dicen que 400, otros dicen que entre las mujeres había más. Pero ciertamente dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías no quiso obligar al pueblo, no quiso impresionar. Elías quería que saliera lo que estaba en el corazón. Él no se puso a enseñar. Hay momentos de enseñar, hay momentos de profetizar, hay momentos de declarar la palabra. Y que sigan los que van a seguir y que se vayan los que no van a seguir. Elías no enseñó nada. Él dijo, vamos a aclarar las cosas aquí. Algo parecido Jesús hizo con los discípulos. ¿Qué dicen de mí? ¿Verdad? ¿Qué quieren? ¿Quién me quiere seguir? ¿Ustedes también quieren irse? Pues váyanse. Porque la realidad es que el reino de Dios, muchos son llamados, pocos escogidos. El reino de Dios es un ejército que va creciendo, 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 pero aún en Israel siempre era minoría los que querían agradar. Pero la voluntad de Dios no es hacerlo exclusivo, sino hacerlo movilizar al pueblo de Dios para que todas las naciones escuchen el evangelio, para que cada hombre, mujer y niño tenga la oportunidad repetida de escuchar el evangelio. Así que el reino de Dios es para cada rincón de este mundo, para que la semilla caiga en cada rincón, en cada familia, y el evangelio esté disponible para que muchos sean salvos. Pero Elías está diciendo, ¿qué ustedes van a hacer? Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17, si pueden buscarlo esta mañana. Primera de Timoteo 6, 17. Y este es un versículo que leíamos, no sé usted, pero yo lo leí en mi país como algo, yo no me clasifico en esta denominación. Porque Pablo está hablándole a Timoteo consejos pastorales y le está diciendo, dile estas cosas a este sector de gente en tu iglesia o en tu ciudad. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Y una vez que llegué a este país, me di cuenta que ahora este versículo sí es para mí. Para todos. Dice, a los ricos de este siglo
manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Yo leía esto y decía, este no es para mí, ¿verdad? Pues yo no era rico y muchos de ustedes también lo leían y decían, no, esto es para mí. Pero hermano, voy a decirles algo. Si usted se pone ahora mismo a sacar todo lo que en su casa usted no usa, que ha comprado de más, usted puede bendecir a muchas personas. Teníamos un ministerio desde Costa Rica, César, un misionero, que nos apoyaban en Cuba. Nos apoyó por 2 años con la renta a mi familia. Por 2 años nos apoyó pagando la renta. Eran 20, 50, 25. Se usaba al mes. Y él nos mandaba ese dinero todos los meses. Años después me dijo que eso lo hacía, pero tuvo que reducir los canales en su casa y quedarse en el básico para podernos enviar esa ofrenda mensual. Pero por 2 años nos sostuvieron, y mi familia, mi esposa, la niña, pudimos estar en una casa, ¿verdad? Con todo independiente. César después lo trajimos acá y él me contaba cómo está viviendo. Y yo lo veía a él en Cuba como que estás bendecido en Costa Rica. Ahora, cuando él llega acá y ve el carro que uno tiene, las cosas, la casa, estamos más bendecidos que él. Y eso uno no puede olvidar donde Dios a quién Dios usó para bendecir. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que nuestra mente hispana, conformista y miserable, disculpa que lo diga hermano, pero es una realidad, miserable y conformista muchas veces no nos deja ver lo que Dios nos ha bendecido. Y que tú y yo tenemos mucho más que muchas personas que viven en los países donde tú y yo vivíamos. Por tanto, tú y yo ya estamos en calidad de ser ricos. Piensa nada más. ¿Cuántas cosas tienes hoy que hace 15 años atrás jamás pensabas tener? Entonces, Dios nos ha bendecido. Pero, ahora escuchen, Pablo lo dice a Timoteo, y ahora nos dice a nosotros, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Créase por un momento que yo soy Timoteo, aunque no llego ni a sus chancletas, pero piense por un momento que estoy leyendo una carta que Pablo mandó hoy por la madrugada. Llegó el hombre que corría con las cartas, nos trajo el papiro, lo estoy leyendo en esta mañana. Para nosotros, aquí en Efesios, una ciudad que ha prosperado, que es bendecida. Sí, ahí es una bendición, hermano, no menosprecie, es la Florida. Y dice, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué significa algo que es incierto? Díganme ustedes. No es seguro. Otro sinónimo de la palabra incierto. No es verdadero. No es seguro, no es verdadero. ¿Otra más? Es pasajero. Las tres dan en la médula. ¿Ah? Inestables, improbables. ¿Ya? Y dice Pablo, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todo
todas las cosas en abundancia. Yo no podía decir eso allá en mi país. Aquí lo puedo decir. Este es un versículo que está contextualmente para los que vivimos en Estados Unidos. Dice, en abundancia para que las disfrutemos. Dice, dile a los ricos, verso 18, que hagan bien, que sean ricos, y aquí cambia ahora el escenario, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y él compara ahora el acumular riquezas, uno, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. En el punto de vista físico, tú atesoras las riquezas, ¿cierto? A veces si las atesoras, las guardas, ellas pueden producir, depende de con quién las guardes, ellas producen a un 7%, un 0.5%, ¿verdad? Una cuenta que hagas. Hay muchas cosas que uno puede hacer, más hoy en día, con todas las opciones que hay de criptomonedas y todas estas cosas. Pero Pablo dice, nos está hablando aquí de otro banco. De un banco que si tú guardas en ese banco, a través de obras buenas y a través de ser dadivoso y generoso, vas a atesorar para sí buen fundamento para lo porvenir. Está hablando de un banco que es espiritual. Porque la misma palabra que él usa, lea usted conmigo en su Biblia para que me siga. Verso 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La tendencia de uno es una preocupación a veces hasta excesiva por guardar, por acumular, por estar obsesivamente mirando si ese dinero crece o aumenta. Pero cuidado, hermanos, porque Pablo está hablando esto a los ricos de la iglesia de Timoteo. Y el Efesio era una ciudad próspera. Usted sabe que era una ciudad muy próspera y era una ciudad donde estaba también la diosa Diana. Había mucha idolatría, mucho paganismo, pero muchos habían venido del Señor, ¿verdad? Pero aún tenían muchas riquezas. Y también cuando aquello también habían intereses, tú guardabas y también crecía tu dinero. O sea, eso no es algo nuevo. En Grecia también practicaban esto. Y le dice, que sean ricos, pero en buenas obras. Ahí es donde yo decía en Cuba, ahora sí puedo ser rico, en buenas obras. Yeah. Oye, qué bueno, evangelismo para acá, evangelismo para Cuyá, evangelismo para arroz. Vamos, oye, si el Señor nos separa todo lo que hicimos en el ministerio en Cuba y nos deja eso ahí, oye, hay ganancia ahí. Hay bastante que hemos hecho. Pero cuando empiezas a ver dinero, se complica la cosa. Porque ya empiezas a comparar tu Camry que es del 2011. Ese Camry del 2011 ya no es bueno porque ya hay un Camry del 2020. Mucha milla. Y empezamos entonces a comparar, a menospreciar, a no agradecer, a no valorar. Empezamos a atesorar, empezamos a enfocarnos obsesivamente en atesorar las cosas que los hombres de este mundo también están atesorando. El dinero hoy para muchos es Omri o los mandamientos de Acab. Pero ¿sabes qué? Ese Dios, el dinero, es incierto. Ese Dios es con D minúscula. Es incierto, no es duradero, no es real, es y no es. Y no cabe aquello de que, no, yo creo en Él, en el Rey soberano, pero también amo esto. Es uno de los dos.
Jesús dijo, no puede servir a dos señores. Es uno de los dos. No son ambos. No seamos inclusivos acá. No, los dos. Los 100 y 100. No puede ser. El Señor quiere, hermanos, que todo lo que Él nos ha dado lo usemos para su gloria. Y estas dos palabras, las tres, que sean ricos en buenas obras. 1, dadivosos y generosos. Son 3 acciones que el cristiano en este país, y mayormente el hispano, necesita crecer y seriamente decir, Señor, ayúdame a hacerlo. Debes tomarlo como una oración, así como oras por que tengas el fin del mes cumplido para pagar la renta o pagar la casa. Debes tenerlo como una oración, así como oras por la sanidad o por la salud. Así con la misma seriedad que oras por salud, por sanidad, ¿verdad? La frase famosa que yo no estoy con ella de acuerdo. Lo más importante es la salud y después todo Dios me lo dará. No hay cosa más importante que la salud. Eso es una frase del mundo, eso es una frase conformista. Lo más importante es que Cristo el Señor esté en mi vida, sea en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza. ¿O es que acaso en tu matrimonio, cuando estabas parado en el altar, tú dijiste, yo me comprometo a estar contigo solamente en la salud? ¿Hay quien dijo eso acá? ¿O usted en su matrimonio dijo, en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad, en los momentos difíciles, no sé, cómo les haya sido dirigido el pastor o donde usted se casó? Así es con Cristo. Nuestra unión con Cristo, alabado sea Dios, es una unión que el apóstol Pablo nos da la radiografía ahí en Filipenses cuando dice, he aprendido, alabado sea Dios, a conformarme, a estar agradecido cualquiera que sea mi situación. He aprendido en la enfermedad o en la salud. He aprendido en la necesidad o en la abundancia. ¿Verdad? Entonces, nuestra vida con Cristo Jesús es una vida integral donde no es solamente el estar bien, el poder, Señor, guárdame manejando. ¿Cuántos oran porque Dios le guarde conduciendo? Es una oración constante, ¿verdad? Más como están las carreteras hoy en día. La saturación poblacional en el Southwest Florida es constante. Ya no hay snowbird, ya los snowbird se quedaron, ¿verdad? Ya son menos los que se van. ¿Cuántas veces oras para que Dios ponga en ti un corazón dadivoso y generoso? Yo te exhorto en esta mañana. Quizás dirás ahí en la mente, el pastor está pidiendo que dé más ofrenda y diezmo. No es eso. Aunque sí, eso está bien. Aunque lo dejes en otra iglesia, no importa. Pero sí te tengo que hablar de esto. Porque en Israel el ídolo fue Acab y fue Omri. Pero hoy el ídolo mayor con el que tú y yo estamos batallando es el dinero. Con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra, tú puedes vencer. Y esta palabra yo espero que haya abierto tus ojos como impactó mi vida en estos días. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para los porvenir. Esa generosidad está siendo guardada en una bóveda celestial, en una bóveda del Padre, donde dice que un día todas esas obras que hemos estado guardando para el Señor y haciéndolas para la gloria de Dios saldrán a la luz. Amén. Y ese día uno recibirá recompensas de varios tipos de recompensas en el cielo. No pienses que eso es algo insignificante. Al contrario, esas son las riquezas que son ciertas. Las demás son inciertas.
Señor.